¿Cuándo fue la última vez que conociste a alguien de apellido Mondragón? ¿O Covarrubias? ¿O Villaseñor? Bienvenidos a México de antes, donde hoy vamos a rescatar algo que se está perdiendo sin que nadie lo note. Esos apellidos que tu abuela mencionaba con naturalidad, que llenaban las listas del salón, que estaban en cada barrio y en cada familia, y que hoy están desapareciendo para siempre. Quédate hasta el final porque el último apellido te va a sorprender más de lo que crees. 1. Garfias. ¿Te suena ese apellido? Si creciste en el centro del país, es muy probable que hayas tenido un vecino, un compañero de escuela o un conocido de la familia con ese apellido. Los Garfias estaban en todas partes. De origen español, llegó a México durante la colonia y durante el siglo XIX y gran parte del XX fue un apellido que se escuchaba con naturalidad en mercados, escuelas e iglesias. Era un apellido de gente trabajadora, de gente de a pie. Pero las familias se fueron fragmentando, los hijos emigraron al norte o a Estados Unidos y con cada generación el apellido fue apareciendo menos en los registros civiles y en las listas escolares. Hoy el INEGI lo clasifica entre los apellidos con menor frecuencia en registros nuevos. Los que aún lo cargan son cada vez menos, y los que nacen con él casi ninguna. ¿Tú conoces a alguien de apellido Garfias? Porque cada vez son más difíciles de encontrar. Y el siguiente que te voy a contar era igual de común, pero desapareció por razones muy distintas. 2. Villanueva. Si agarras un directorio telefónico de los años 60 y buscas la letra V, los Villanueva ocupaban columnas enteras. En casi cualquier ciudad de México había una familia Villanueva a pocas cuadras. Un apellido que no pertenecía a ninguna región porque pertenecía a todas. La migración masiva del campo a la ciudad en los años 50 y 60 fragmentó familias enteras que fueron diluyéndose generación tras generación sin que nadie lo notara. Hoy sobrevive, pero cada vez en menos registros nuevos. Como esas casas antiguas del centro que todavía están de pie, pero que ya nadie habita como antes. Y el siguiente apellido que te voy a contar también desapareció sin avisar, pero por algo que ninguna familia pidió cargar. 3. Mondragón, Mondragón. Solamente escucharlo ya suena a México antiguo, a rancho, a familia numerosa, a una señora gritando desde la puerta llamando a sus hijos a comer. Era de esos apellidos que tenían peso, que tenían presencia. De origen vasco, llegó durante la colonia, pero fue en el siglo XX cuando se volvió profundamente mexicano. En los años 50 y 60 era imposible no conocer a alguien con ese apellido en cualquier estado de la República. Lo que pocos recuerdan es que cuando un apellido desaparece, no solo se pierde un nombre, se pierde toda la historia que cargaba. Las familias, los personajes, los momentos que marcaron al país. Hoy los Mondragón son cada vez menos frecuentes en los registros civiles. Un apellido que sonaba en todo México apagándose despacio, sin que nadie lo despida. Y el siguiente que te voy a contar sonaba igual de fuerte. Pero su desaparición tiene una razón que muy pocos conocen. 4. Ituarte. Este es uno de esos apellidos que cuando lo escuchas por primera vez no sabes bien de dónde viene. Ituarte. Suena diferente, suena a algo antiguo que no encaja del todo con el español común. Y es precisamente porque viene del vasco. Durante la época colonial, las familias vascas se establecieron con fuerza en el Bajío y la Ciudad de México, trayendo consigo apellidos como este. Y en su momento, los Ituarte eran una familia reconocida, de tradición, de las que todos en el barrio sabían quiénes eran. Pero los apellidos vascos enfrentaron algo particular en México, al sonar tan distintos del español. Con el paso de las generaciones, muchas familias los fueron modificando o simplificando para facilitar la vida cotidiana. Y lo que no se escribe igual, con el tiempo deja de escribirse. Hoy encontrar un Ituarte joven en México es una rareza. Un eco lejano de aquellos vascos que cruzaron el océano para quedarse. 5. Legorreta, Legorreta. Si te mueves en el mundo de la cultura o la arquitectura, ese apellido te dice algo.
Ricardo Legorreta, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX en México, lo llevó con orgullo hasta los escenarios internacionales. Pero fuera de ese mundo, en la vida cotidiana de los barrios, el Legorreta común fue desapareciendo poco a poco. Sin familias numerosas que lo mantuvieran vivo, sin nuevas generaciones que lo renovaran. Como una flama que nadie alimenta y que tarde o temprano se apaga sola. Y el siguiente que te voy a contar cargó algo todavía más pesado que el olvido. 6. Noriega, versión recortada con loop. Hay apellidos que desaparecen por el paso del tiempo. Y hay apellidos que desaparecen por lo que la historia les hizo cargar. Noriega es uno de ellos. Antes de los años 80 era un apellido perfectamente normal en México, especialmente en el norte del país. Familias que llevaban generaciones con ese nombre sin que significaran nada más que su propio apellido. Pero entonces llegó Manuel Antonio Noriega, el dictador panameño que se convirtió en uno de los personajes más oscuros de América Latina en los 80. Sus vínculos con el narcotráfico y su caída estruendosa convirtieron ese apellido en sinónimo de corrupción en toda la región. Y hay familias mexicanas que simplemente dejaron de usarlo, que empezaron a presentarse solo con el materno para evitar la asociación inmediata. Un apellido con siglos de historia en México, borrado silenciosamente por un solo personaje que ni siquiera era mexicano. Y si crees que eso es mucho peso para cargar, el siguiente apellido desapareció por algo igual de silencioso, pero mucho más cotidiano. 7. Treviño. Si alguna vez viviste en Nuevo León, Tamaulipas o Coahuila, el apellido Treviño no necesita presentación. Era el apellido del norte, de las familias que construyeron esa parte del país con sus propias manos, generación tras generación. De origen español, se asentó con fuerza en el noreste mexicano durante la colonia. Por siglos hubo ranchos, calles y plazas que llevaban ese nombre. Era un apellido grabado en la geografía misma del norte de México. Pero el norte vivió algo que pocos consideran cuando hablan de apellidos desaparecidos: la migración hacia Estados Unidos. Familias Treviño completas que cruzaron la frontera desde los años 50, cuyos hijos nacieron del otro lado y cuyos nietos ya no cargan ese apellido con el mismo orgullo ni lo transmiten de la misma forma. Un apellido que construyó el norte de México, perdiéndose poco a poco al otro lado de la frontera. Y si crees que la migración fue el único enemigo de estos apellidos, el siguiente desapareció por algo que no tiene nada que ver con fronteras ni con distancias. 8. Zúñiga Zúñiga. Ese apellido que cuando lo escuchas sabes cómo se escribe, pero que cuando lo vas a escribir siempre te da un segundo de duda. ¿Con Z o con S? ¿Con acento o sin él? Esa pequeña batalla ortográfica que toda una generación de mexicanos vivió en las aulas y en las oficinas. De origen español, se distribuyó por todo el territorio nacional de manera sorprendentemente pareja. No era apellido del norte ni del sur, era de todos lados. En Oaxaca, en Jalisco, en Veracruz. Los Zúñiga eran vecinos de todos. Lo que muy poca gente sabe es que la burocracia lo fue destruyendo sin querer. Décadas de errores en registros civiles convirtieron Zúñiga en Zúñiga sin acento, en variantes que fragmentaron familias enteras en ramas que hoy no saben que comparten el mismo origen. Un apellido dividido por un acento mal puesto en una oficina de registro civil hace 70 años. Y si un simple error de escritura pudo borrar un apellido así, imagínate lo que le pasó al siguiente, que tenía además todo el peso de una región entera sobre sus hombros. 9. Peralta Peralta era de esos apellidos que sonaban en todo México sin distinción. En la capital, en los pueblos, en el campo. Un apellido que no pertenecía a ninguna región en particular porque pertenecía a todas. De origen español, el Peralta se instaló en México desde la colonia y durante siglos fue creciendo con naturalidad. En los años 50 y 60 era imposible no tener un Peralta en la cuadra, en el salón o en la familia política de alguien cercano.
Lo que pocos notan es que apellidos tan distribuidos como este son paradójicamente los más vulnerables. Al no tener una región que los defienda ni una comunidad que los preserve con orgullo, simplemente se van diluyendo en silencio entre millones de registros hasta volverse cada vez más escasos. Hoy el Peralta sobrevive, pero las nuevas generaciones que lo cargan son notablemente menos que las de antes. Otro apellido que se va sin despedirse. 10. Ibarra Ibarra es otro apellido vasco que México hizo completamente suyo. Durante el siglo XIX y gran parte del XX era un apellido que se escuchaba con una frecuencia que hoy ya no tiene. En las escuelas, en los mercados, en las colonias populares de cualquier ciudad mediana del país. Lo interesante del Ibarra es que fue un apellido que cruzó todas las clases sociales. Había Ibarras ricos y Ibarras humildes, Ibarras del campo y Ibarras de la ciudad. Esa distribución tan amplia lo hizo sentir por décadas como un apellido verdaderamente mexicano, sin etiquetas ni regiones. Pero esa misma dispersión fue su talón de Aquiles. Sin un núcleo familiar fuerte que lo mantuviera unido, fue fragmentándose generación tras generación, hasta volverse cada vez más raro en los registros nuevos. Hoy el Ibarra es un apellido que encuentras más fácilmente en lápidas antiguas que en actas de nacimiento recientes. 11. Covarrubias. Covarrubias es de esos apellidos que cuando alguien te lo dice la primera vez te quedas un momento procesándolo. Es largo, es distinto, tiene una musicalidad que no tiene ningún otro apellido en español, y precisamente por eso era tan memorable cuando lo escuchabas. De origen español, del municipio de Covarrubias en Burgos, llegó a México durante la colonia y se estableció con fuerza especialmente en el centro del país. Durante el siglo XX fue un apellido asociado a familias de tradición, de cultura. Miguel Covarrubias, el ilustrador y antropólogo mexicano, lo llevó con orgullo hasta los escenarios internacionales en los años 30 y 40. Pero apellidos largos y difíciles de pronunciar enfrentan algo que los cortos no. La gente los abrevia, los modifica, los simplifica. Y lo que empieza como un apodo termina borrando el original para siempre. Hoy el Covarrubias es uno de los apellidos con menor frecuencia de registro nuevo en todo el país. Demasiado largo para el mundo de hoy. 12. Villaseñor, Villaseñor. Solamente escucharlo ya huele a México, a Jalisco, a pueblo con kiosco en la plaza, a familia numerosa sentada en la mesa un domingo. Era de esos apellidos que no necesitaban presentación porque ya te contaban todo sobre la persona que lo cargaba. De origen español y con una presencia fortísima en Jalisco, Michoacán y el Bajío, el Villaseñor fue durante generaciones uno de los apellidos más representativos del occidente mexicano. Familias enormes, de esas de 10 o 12 hijos que lo fueron esparciendo por ranchos y ciudades durante siglos. Pero el mismo México que lo vio crecer lo fue apagando. La migración al norte, las familias más pequeñas, los hijos que se fueron y no volvieron. Todo eso fue reduciendo poco a poco ese apellido tan nuestro hasta dejarlo en lo que es hoy. Una reliquia que sobrevive en algunas familias del occidente pero que ya casi no aparece en registros nuevos. Un apellido que suena a México de antes. En un México que ya casi no lo escucha. Y así están desapareciendo, sin que nadie lo note, sin que nadie los despida. Garfias, Villanueva, Mondragón, Ituarte, Legorreta, Noriega, Treviño, Zúñiga, Peralta, Ibarra, Covarrubias, Villaseñor. Apellidos que llenaron este país durante siglos, que estaban en los mercados, en las escuelas, en las iglesias, en los barrios, que contaban historias de familias que construyeron el México que conocemos y que hoy se están yendo en silencio. Y aquí te dejo una pregunta para que la pienses hoy en la noche. ¿Cuántas personas conoces que carguen alguno de estos apellidos? ¿O ya solo los recuerdas de alguien que ya no está? Cuéntame en los comentarios. ¿Tu familia tiene algún apellido que sientes que se está perdiendo? Acá abajo te leo. Y si este video te recordó algo que creías olvidado, dale like, suscríbete y activa la campana.
porque cada semana en México de antes rescatamos lo que el tiempo se está llevando. Nos vemos en el siguiente video, México de antes.